¿puede un instante cambiar el curso de la historia para siempre? ¿Puede una palabra pronunciada bajo el cielo de Palestina resonar a través de 2 milenios sin perder su fuerza? En las laderas de Cesarea de Filipo, donde el viento arrastraba el polvo de caminos antiguos y el sol caía implacable sobre las rocas, se pronunciaron las palabras que definirían el destino de millones de almas. Allí, en aquel paisaje árido donde las montañas parecían tocar el cielo, un hombre cuyas manos olían a pescado y a sal recibiría un nombre nuevo y con él, una autoridad que desafiaría a los imperios más poderosos de la tierra. Simón, hijo de Jonás, no era nadie especial según los estándares del mundo. Era un pescador galileo, un hombre de manos callosas y palabras toscas, impetuoso hasta la imprudencia, capaz de las mayores audacias y las más vergonzosas cobardías. Su voz conservaba el acento rudo de los pueblos del norte, su rostro estaba curtido por el sol que golpeaba sin piedad las aguas del lago de Genesaret, y su educación era la que podía tener un hombre que había pasado más tiempo reparando redes que estudiando la Torá. Nada en su apariencia, nada en su linaje, nada en su pasado sugería que estaba destinado a algo más grande que una vida honesta echando redes al agua. Y sin embargo, ¿no es precisamente así como actúa la providencia? ¿No elige siempre lo débil para confundir lo fuerte, lo humilde para humillar lo soberbio? Aquel día en Cesarea de Filipo, Cristo formuló la pregunta que atraviesa los siglos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos respondieron con las opiniones dispersas del pueblo. Unos decían que era Juan el Bautista resucitado, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Pero entonces vino la segunda pregunta, la que penetra hasta el fondo del alma: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? En ese momento de silencio cargado de significado eterno, Simón habló con una claridad que no podía venir de la carne ni de la sangre. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, declaró con una certeza que resonó como un trueno en el corazón de la historia. Y Cristo, mirándolo con aquella mirada que lee los pensamientos y los destinos, pronunció las palabras que sellarían para siempre el fundamento de su iglesia. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estas palabras no fueron un simple elogio, fueron la confirmación de que algo sobrenatural acababa de acontecer, que la revelación divina había descendido sobre un hombre común transformándolo en instrumento del cielo. Pero lo que vino después sacudiría los cimientos de la eternidad, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El juego de palabras era imposible de ignorar en arameo, la lengua materna de Cristo. Tú eres Kepa, y sobre esta Kepa edificaré mi iglesia. Tú eres roca, y sobre esta roca construiré algo que ninguna fuerza del infierno podrá destruir. ¿Comprendió Simón en ese momento la magnitud de lo que acababa de recibir? Entendió que su nombre ya no era simplemente un nombre, sino una misión, una identidad, un destino. Probablemente no del todo, porque la mente humana necesita tiempo para asimilar las verdades eternas. Pero lo que Cristo añadió a continuación no dejaba lugar a dudas sobre la autoridad que estaba confiriendo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Las llaves. En la cultura judía, las llaves simbolizaban la autoridad total, el poder del mayordomo que gobierna la casa en nombre del rey. Isaías había profetizado sobre Eliakim, a quien Dios daría la llave de la casa de David, y ahora Cristo entregaba las llaves de un reino infinitamente mayor a un pescador galileo. Esta no fue una decisión impulsiva ni una elección arbitraria. Cristo, que es la sabiduría eterna, estableció un orden, una estructura, un principio de unidad para su iglesia. Eligió a 12 apóstoles, sí, pero entre ellos distinguió a uno como cabeza visible, como punto de referencia, como piedra fundamental sobre la cual los demás encontrarían su lugar. Pedro no era superior en santidad ni en sabiduría a los otros 11, su primacía no radicaba en méritos personales sino en la voluntad expresa del Maestro.
Era una primacía de servicio, de responsabilidad, de autoridad al servicio de la verdad. Y en esa distinción se escondía la clave de la supervivencia de la Iglesia a través de los siglos. Pero el don venía con una carga. Pedro tendría que confirmar a sus hermanos en la fe, tendría que apacentar las ovejas de Cristo, tendría que ser el primero en dar testimonio incluso hasta la muerte. Su vida posterior mostraría todas sus debilidades humanas, negaría a Cristo 3 veces antes del canto del gallo, se acobardaría ante una simple sirvienta, dudaría sobre la admisión de los gentiles en la iglesia. Y sin embargo, cada una de sus caídas serviría para demostrar que la autoridad que había recibido no dependía de su perfección personal sino de la promesa divina. Cuando Pedro falló, Cristo no retiró las llaves. Cuando Pedro lloró amargamente su traición, Cristo no nombró a otro en su lugar. Porque lo que Cristo establece, permanece. Aquella tarde en Cesarea de Filipo, mientras el sol comenzaba su descenso y las sombras se alargaban sobre las piedras antiguas, algo cambió en el orden del universo. Se estableció un principio que atravesaría imperios y civilizaciones, que sobreviviría a persecuciones y herejías, que permanecería cuando los tronos más poderosos se convirtieran en polvo. Un pescador había recibido un nombre nuevo y con él, una autoridad que no viene de los hombres ni de las instituciones humanas, sino directamente del Hijo de Dios vivo. Y esa autoridad, transmitida de sucesor en sucesor a través de una cadena ininterrumpida, sigue hoy tan viva como el día en que fue conferida. Porque lo que Cristo prometió, Cristo cumple. Y lo que Cristo edifica sobre la roca, ninguna puerta del infierno puede derribar. ¿Por qué Roma? ¿Por qué la ciudad que había crucificado a Cristo en su provincia más despreciada habría de convertirse en el corazón de su iglesia? En el año 64, cuando el emperador Nerón acusó a los cristianos de incendiar la ciudad eterna y desató una persecución de una crueldad inimaginable, nadie habría apostado un solo denario por la supervivencia de aquella secta extranjera. Y sin embargo, en esos días de terror, cuando los cuerpos de los mártires ardían como antorchas humanas en los jardines imperiales y las bestias devoraban a los fieles en el anfiteatro, se estaba escribiendo con sangre el capítulo más glorioso de la historia de la salvación. Pedro, el pescador que había recibido las llaves del reino, caminaba hacia su destino final en la colina que llevaría su nombre para siempre. La tradición nos cuenta que Pedro, presionado por la comunidad cristiana de Roma que temía perderlo en medio de la persecución neroniana, había accedido a huir de la ciudad. Salió por la vía Apia cuando todavía era de noche, con el corazón dividido entre el deber de preservar su vida para seguir guiando al rebaño y el sentimiento de estar abandonando a sus ovejas en el momento de mayor peligro. Pero entonces, en aquel camino polvoriento bañado por la luz pálida del amanecer, sucedió algo que cambiaría su decisión y sellaría su destino. Cristo se le apareció caminando en dirección contraria, hacia Roma, hacia el sufrimiento, hacia la muerte. Pedro, aturdido y maravillado, preguntó, Domine, quo vadis? Señor, ¿a dónde vas? Y Cristo respondió con palabras que atravesaron el alma del apóstol, voy a Roma para ser crucificado de nuevo. En ese instante, Pedro comprendió. Su maestro no huía, su maestro iba al encuentro del sacrificio, y él, que había recibido el mandato de apacentar las ovejas, no podía hacer menos. Pedro regresó a Roma. Regresó sabiendo lo que le esperaba, regresó con la certeza de que sus días estaban contados, regresó porque había entendido finalmente lo que significaba ser pastor, dar la vida por las ovejas. Los soldados no tardaron en arrestarlo. Lo arrastraron por las calles donde había predicado, lo encerraron en la oscura prisión mamertina donde la luz del sol apenas penetraba, y finalmente lo condenaron a la misma muerte que su maestro había sufrido 30 años antes. Pero Pedro, consciente de su indignidad, pidió un último favor que revelaría la profundidad de su humildad, ser crucificado cabeza abajo. No soy digno de morir como mi Señor, dijo ante sus verdugos, y ellos, sin comprender que estaban asistiendo a un acto de suprema adoración, accedieron burlonamente a su petición. En la colina vaticana,
donde Nerón había construido un circo para sus espectáculos sangrientos, Pedro fue clavado en una cruz invertida. El dolor debió ser atroz, cada respiración una agonía mientras la sangre se acumulaba en su cabeza, mientras su cuerpo envejecido luchaba contra la posición antinatural. Pero en esa cruz invertida había un simbolismo que trascendía el sufrimiento físico. Pedro, que una vez había caminado sobre las aguas y luego había dudado y se había hundido, que había confesado a Cristo como Hijo de Dios y luego lo había negado 3 veces, que había sido llamado roca y había demostrado ser frágil, ahora daba su testimonio final. Su sangre cayó sobre aquella colina, empapó aquella tierra pagana, y en ese momento la colina vaticana dejó de ser simplemente un lugar de muerte para convertirse en tierra santa, en fundamento eterno, en sede perpetua de la autoridad que Cristo mismo había conferido. Los cristianos recogieron su cuerpo en secreto. En medio de la noche, cuando los guardias dormían o miraban hacia otro lado sobornados con las pocas monedas que la comunidad pobre había podido reunir, llevaron los restos del apóstol a un lugar cercano y lo sepultaron con reverencia. Sobre aquella tumba humilde, excavada en la roca, marcaron el lugar con símbolos que solo ellos podían reconocer. No había monumentos, no había inscripciones grandiosas, solo la certeza de que allí yacía el cuerpo del hombre a quien Cristo había dado las llaves. Y esa tumba, ese lugar tan modesto y escondido, se convertiría en el corazón magnético de la cristiandad, en el punto hacia el cual millones de peregrinos dirigirían sus pasos a través de los siglos. ¿Pero por qué Roma permaneció como sede de la autoridad apostólica? ¿Por qué no Jerusalén, la ciudad santa? ¿Por qué no Antioquía, donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez? La respuesta está en el designio providencial que convierte la debilidad humana en fortaleza divina. Roma era el corazón del imperio que había crucificado a Cristo, la capital del poder que perseguía a la Iglesia, el símbolo mismo de la soberbia humana que se creía invencible. Y precisamente por eso, plantar la cruz en Roma significaba proclamar que el reino de Cristo no es de este mundo pero tiene autoridad sobre todos los reinos de este mundo. La sangre de Pedro consagró Roma no como conquista política sino como victoria espiritual. Donde había caído el primer sucesor de Pedro, allí permanecería para siempre el trono de sus sucesores. Los emperadores siguieron persiguiendo, las legiones siguieron arrestando y ejecutando, los filósofos siguieron burlándose de la locura de la cruz. Pero sobre aquella tumba en la colina vaticana, generación tras generación de cristianos fueron construyendo, primero discretamente, luego con mayor audacia, finalmente con esplendor imperial cuando el mismo imperio se rindió ante la verdad del Evangelio. Donde Pedro había derramado su sangre, se levantaría la basílica más grande de la cristiandad. Donde había muerto como un criminal, sería venerado como príncipe de los apóstoles. Donde había sido enterrado en secreto, su tumba se convertiría en el altar mayor del templo que lleva su nombre. Porque la sangre de los mártires, como escribiría Tertuliano, es semilla de cristianos. Y la sangre del primer papa fue la semilla de una autoridad que ningún poder terrenal ha podido arrancar de raíz en 2000 años. ¿Puede una cadena humana permanecer intacta durante 2000 años? ¿Puede una sucesión de hombres mortales, cada uno con sus virtudes y sus miserias, mantener viva una promesa divina a través de 20 siglos de guerras, cismas, persecuciones y herejías? Desde aquel día en que Pedro exhaló su último aliento en la colina vaticana hasta este momento presente en que lees estas palabras, 266 hombres han ocupado la cátedra de San Pedro. 266 nombres que forman una lista improbable, casi imposible de explicar por causas meramente humanas. Porque mientras los imperios más poderosos se desmoronaron como castillos de arena, mientras dinastías enteras fueron borradas de la historia, mientras civilizaciones florecieron y desaparecieron sin dejar más que ruinas, la sucesión apostólica continuó, ininterrumpida, inflexible, imperturbable como las mareas que obedecen a la luna. Lino fue el primero después de Pedro. Un nombre que suena tímido en los oídos de la historia, casi olvidado entre los ecos más resonantes de emperadores y conquistadores. Pero Lino recibió lo que Pedro había recibido de Cristo,
no territorios ni ejércitos, sino llaves espirituales, autoridad sobre las almas, el deber sagrado de confirmar a sus hermanos en la fe. Bajo su pontificado, Roma seguía siendo una ciudad hostil donde confesar el nombre de Cristo era firmar la propia sentencia de muerte. Las catacumbas eran los únicos templos, las reuniones nocturnas el único culto posible, el silencio la única defensa contra la espada imperial. Y sin embargo, Lino guió a la iglesia con la misma autoridad que había recibido de manos del pescador Galileo, porque esa autoridad no dependía del favor de los poderosos sino de la promesa del Todopoderoso. Vinieron después Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telésforo, Higinio. Nombres que resuenan como una letanía antigua, como una oración susurrada en la oscuridad de las catacumbas. Casi todos ellos murieron mártires, casi todos ellos derramaron su sangre por la misma causa que había costado la vida a Pedro. Los leones los devoraron en el anfiteatro mientras las multitudes gritaban su aprobación, las espadas romanas los decapitaron en ejecuciones sumarias, el fuego los consumió como antorchas vivientes en los espectáculos nocturnos de Nerón y sus sucesores. Pero cada vez que un papa caía, otro se levantaba. Cada vez que la persecución arreciaba, la iglesia se aferraba con más fuerza a la roca sobre la cual había sido edificada. Porque Cristo no había prometido que la iglesia sería popular, ni poderosa, ni respetada, había prometido simplemente que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Llegó el siglo IV y con él un cambio que nadie habría imaginado posible, el imperio que había perseguido a la iglesia se arrodilló ante ella. Constantino el Grande vio una cruz en el cielo y bajo ese signo venció en el puente Milvio, y de repente los cristianos pasaron de las catacumbas a las basílicas, de los calabozos a los palacios. ¿Pero cambió esto la naturaleza de la sucesión apostólica? ¿Se convirtió el papado en una institución política cuando dejó de ser clandestina? Los papas de esa época, Silvestre, Julio, Dámaso, tuvieron que navegar aguas nuevas y peligrosas, el poder temporal, las intrigas imperiales, las herejías que ahora podían propagarse abiertamente en concilios y debates públicos. Arrianismo, nestorianismo, monofisismo, cada una de estas doctrinas falsas amenazaba con quebrar la unidad de la fe. Y fueron los sucesores de Pedro quienes, una y otra vez, definieron la ortodoxia, quienes trazaron la línea entre verdad y error, quienes ejercieron esa autoridad de atar y desatar que Cristo había conferido al primer papa. El Imperio Romano cayó. Las hordas bárbaras arrasaron Italia, saquearon Roma, pusieron sitio a la ciudad eterna hasta reducirla a una sombra de su antigua gloria. Los visigodos, los vándalos, los ostrogodos, cada oleada de invasores parecía destinada a sepultar la civilización romana bajo un manto de barbarie. Los acueductos se derrumbaron, los templos paganos fueron abandonados, la población de Roma se redujo a una fracción de lo que había sido en su apogeo imperial. Pero la cátedra de Pedro permaneció. León el Grande salió al encuentro de Atila el Huno y con palabras, solo con palabras, convenció al azote de Dios de que perdonara Roma. Gregorio el Grande, cuando ya no quedaba autoridad civil que gobernara la ciudad, asumió la responsabilidad de alimentar a los hambrientos, defender a los indefensos, negociar con los invasores lombardos. El papado se convirtió en el único punto de continuidad entre el mundo antiguo que moría y el mundo medieval que nacía. Y vinieron los siglos oscuros, esos años en que la luz del conocimiento pareció apagarse en Occidente. Pero la sucesión continuó, Zacarías, Esteban, Pablo, Adriano, cada nombre un eslabón más en la cadena inquebrantable. Algunos fueron grandes papas, otros mediocres, algunos incluso indignos del cargo que ocupaban. Porque aquí está el misterio y la prueba, la autoridad apostólica no depende de la santidad personal del papa. Pedro mismo negó a Cristo y fue confirmado en su primacía. La Iglesia ha tenido papas santos como Gregorio VII y papas pecadores como Alejandro VI, pero la promesa de Cristo no falla porque no está basada en la perfección humana sino en la fidelidad divina. El trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cosecha, y sin embargo el trigo sigue siendo trigo incluso cuando la cizaña lo rodea.
llegó el gran cisma de Occidente, cuando 2 y hasta 3 hombres reclamaron simultáneamente ser el verdadero Papa. El escándalo sacudió la cristiandad, los fieles se preguntaban dónde estaba la verdad, los teólogos debatían qué hacer cuando la sucesión parecía haberse roto. Pero al final, la Iglesia encontró el camino de regreso a la unidad, determinó quién era el legítimo sucesor de Pedro, y la cadena que había parecido quebrarse demostró ser más fuerte de lo que sus enemigos habían esperado. Vino después la Reforma Protestante, el desafío más grave a la autoridad papal en toda la historia. Lutero clavó sus tesis en Wittenberg y medio continente se separó de Roma, reyes enteros rompieron con el Papa, naciones completas abandonaron la comunión con la sede apostólica. Y sin embargo, la cátedra de Pedro permaneció, y permanece, y permanecerá. 266 nombres desde Pedro hasta Francisco. Una lista que desafía toda probabilidad estadística, toda explicación puramente sociológica o política. Porque ninguna monarquía ha durado tanto, ninguna dinastía ha mantenido su linaje ininterrumpido durante 2 milenios, ninguna institución humana ha sobrevivido a tantas crisis, persecuciones, guerras, revoluciones y transformaciones culturales. La única explicación suficiente es la que Cristo mismo dio en Cesarea de Filipo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecieron bajo Nerón, ni bajo Diocleciano, ni bajo los bárbaros, ni bajo los musulmanes, ni bajo los revolucionarios franceses, ni bajo los regímenes totalitarios del siglo XX. Y no prevalecerán jamás, porque quien lo prometió es fiel. ¿Qué significa verdaderamente poseer las llaves del reino de los cielos? ¿Es acaso un poder para acumular riquezas, para conquistar territorios, para someter naciones bajo un cetro temporal? Cuando Cristo entregó a Pedro aquellas llaves invisibles pero infinitamente reales, no estaba confiriendo dominio sobre ejércitos ni autoridad para recaudar impuestos. Estaba entregando algo inmensamente más grande y más terrible, el poder de atar y desatar, de declarar lo que es verdad y lo que es error, de abrir y cerrar las puertas del cielo mismo mediante el ejercicio de una autoridad que no viene de los hombres sino de Dios. Esta es la esencia del primado petrino, y comprenderla es comprender por qué la cátedra de San Pedro no es simplemente un cargo administrativo sino un ministerio profético que atraviesa los siglos como guardián de la verdad revelada. Las llaves, en el simbolismo bíblico que Cristo y sus oyentes conocían perfectamente, representaban la autoridad del mayordomo real. En el libro de Isaías, Dios promete dar a Eliaquim la llave de la casa de David, y añade: abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Este mayordomo no era el rey, pero actuaba con la autoridad del rey, no era el dueño de la casa, pero tenía poder para decidir quién entraba y quién quedaba fuera. Cuando Cristo dice a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos, está estableciendo un paralelo inconfundible. Pedro será el mayordomo de la casa de Dios, el administrador visible del reino invisible, el que tiene autoridad para ejercer en la tierra el juicio que será ratificado en el cielo. No es que el cielo obedezca a Pedro, sino que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, declara en la tierra lo que ya es verdad en el cielo. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Estas palabras no son una metáfora poética ni una figura retórica, son la conferencia de una autoridad real y efectiva. Atar y desatar eran términos técnicos en el judaísmo del primer siglo que significaban prohibir o permitir, declarar algo como obligatorio o como opcional, definir los límites de la doctrina y la disciplina. El sumo sacerdote y el Sanedrín ejercían esta autoridad en Israel, ahora Cristo la transfería a Pedro y a sus sucesores para la nueva Israel que es la Iglesia. Cada vez que un papa define solemnemente una doctrina de fe o moral, cada vez que declara qué interpretación de la Escritura es ortodoxa y cuál herética, está ejerciendo este poder de atar y desatar. Y la promesa de Cristo garantiza que cuando el papa ejerce esta autoridad en su plenitud, el Espíritu Santo lo preserva del error. Pero aquí debemos hacer una distinción crucial que muchos malentienden:
La infalibilidad papal no convierte al Papa en impecable, ni en omnisciente, ni en inspirado como los profetas del Antiguo Testamento. Un Papa puede pecar gravemente, puede tomar decisiones administrativas desastrosas, puede tener opiniones personales erróneas sobre cuestiones que no pertenecen al depósito de la fe. La infalibilidad se refiere exclusivamente a su autoridad magisterial cuando define solemnemente, ex cátedra, una doctrina de fe o moral que debe ser creída por toda la Iglesia. En estos momentos específicos y relativamente raros en la historia, el Papa no habla como doctor privado ni como teólogo personal, sino como sucesor de Pedro ejerciendo plenamente la autoridad que Cristo confirió al príncipe de los apóstoles. Y en estos momentos, Cristo mismo garantiza que las puertas del infierno no prevalecerán, que el error no contaminará la verdad que la Iglesia debe creer. Esta autoridad no es tiranía sino servicio. El Papa no inventa nuevas doctrinas según su capricho, es guardián y transmisor fiel del depósito de la fe que fue entregado de una vez por todas a los santos. Es como un centinela que vigila un tesoro, no añade nada al tesoro ni quita nada de él, pero defiende su integridad contra los ladrones que querrían robarlo o adulterarlo. Cuando un papa define que María fue concebida sin pecado original, o que fue asunta en cuerpo y alma al cielo, no está inventando estas verdades. Está declarando solemnemente lo que la Iglesia siempre ha creído implícitamente, lo que el Espíritu Santo ha ido revelando gradualmente a través de la reflexión orante de los siglos. Es desarrollo, no invención, es explicación, no innovación, es florecimiento del árbol que siempre estuvo contenido en la semilla plantada por los apóstoles. ¿Y qué decir del magisterio ordinario, de la enseñanza cotidiana del Papa y de los obispos en comunión con él? Aquí también opera la asistencia del Espíritu Santo, aunque de modo distinto. El magisterio ordinario no tiene la solemnidad de una definición ex cátedra, pero cuando el Papa y los obispos dispersos por el mundo enseñan consistentemente la misma doctrina como perteneciente a la fe, esta enseñanza también participa de la infalibilidad. Porque sería absurdo pensar que Cristo prometió preservar a su Iglesia del error solo en momentos extraordinarios pero la abandonaría al engaño en su enseñanza ordinaria. El Espíritu Santo guía a la Iglesia en toda la verdad, como Cristo prometió en el cenáculo, y esta guía se ejerce primariamente a través del sucesor de Pedro y de los obispos en comunión con él. Pero la autoridad papal no se reduce a definir doctrinas. Incluye también el gobierno pastoral de toda la Iglesia, la jurisdicción universal sobre todos los fieles, el poder de nombrar obispos, de convocar concilios, de aprobar órdenes religiosas, de reformar la disciplina eclesiástica. Este poder jurisdiccional tampoco es absoluto en el sentido mundano, está limitado por la ley divina, por la tradición apostólica, por el bien de las almas que es la suprema ley de la Iglesia. Un papa no puede ordenar sacerdotes a las mujeres porque no tiene autoridad sobre lo que Cristo estableció, no puede cambiar la sustancia de los sacramentos porque estos fueron instituidos por Cristo mismo. Pero dentro de estos límites divinamente establecidos, el Papa tiene verdadera autoridad para gobernar, para decidir, para dirigir el rumbo de la barca de Pedro a través de las tempestades de cada época. Y aquí está la paradoja gloriosa, este poder inmenso, esta autoridad que puede definir verdad y error, que puede atar y desatar en el cielo y en la tierra, está conferida a un hombre mortal. No a un ángel, no a un ser perfecto, sino a un ser humano con todas sus limitaciones y fragilidades. Pedro negó a Cristo, pero recibió las llaves. Sus sucesores han sido santos y pecadores, genios y mediocres, valientes y cobardes. Y sin embargo, a través de todos ellos, la autoridad continúa, la verdad se preserva, la promesa se cumple. Porque lo que sostiene la cátedra de Pedro no es la perfección humana sino la fidelidad divina. Las llaves no brillan porque las manos que las sostienen sean impolutas, sino porque quien las entregó es fiel a sus promesas. Y esa fidelidad es inquebrantable. ¿Qué institución humana ha sobrevivido 2000 años? ¿Qué gobierno, qué reino, qué imperio puede trazar su linaje ininterrumpido a través de 20 siglos de historia?
El imperio romano que crucificó a Pedro desapareció hace más de 1500 años, sus águilas de bronce oxidadas, sus legiones convertidas en polvo, sus emperadores reducidos a nombres en libros de historia. Las dinastías que parecían eternas, los faraones de Egipto, los césares de Roma, los emperadores de Bizancio, todos cayeron y sus tronos fueron derribados. Las civilizaciones más poderosas, Babilonia, Persia, Grecia, se desvanecieron como niebla al sol. Pero la cátedra de San Pedro permanece. Hoy, en este momento preciso en que estas palabras resuenan en tus oídos, un hombre ocupa el mismo trono que Pedro ocupó hace 2 milenios, ejerce la misma autoridad que Cristo confirió al pescador Galileo, guarda las mismas llaves que fueron entregadas junto a Cesarea de Filipo. Esta continuidad no es accidente ni casualidad. No puede explicarse por astucia política, porque la Iglesia ha sobrevivido a los políticos más astutos. No puede atribuirse a poder militar, porque la Iglesia no tiene ejércitos. No puede reducirse a riqueza material, porque la Iglesia ha sido saqueada, despojada, perseguida innumerables veces y siempre ha renacido de sus cenizas. La única explicación suficiente, la única razón que da cuenta de este fenómeno único en la historia humana, es la promesa que Cristo hizo en un día polvoriento hace 2000 años. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y no han prevalecido. Han asaltado, han atacado, han intentado derribar los muros, pero no han prevalecido. Porque quien hizo la promesa es Dios, y Dios no miente. ¿Pero qué significa esta continuidad para ti, católico del siglo XXI, que vives en un mundo tan diferente al de Pedro? Significa que cuando escuchas la voz del Papa, escuchas el eco de las palabras de Cristo. Significa que la misma fe que Pedro confesó en Cesarea de Filipo es la fe que el Papa actual proclama desde la ventana del Vaticano. Significa que no estás solo en tu búsqueda de verdad, que no estás abandonado a la confusión de 1000 voces contradictorias, que existe una autoridad establecida por Cristo mismo para guiarte a través de las tempestades de cada época. El mundo moderno te dirá que cada uno debe decidir su propia verdad, que no existe autoridad objetiva en cuestiones de fe y moral. Pero la cátedra de Pedro proclama lo contrario, existe la verdad con mayúscula, existe un camino seguro, existe una roca sobre la cual puedes edificar tu casa para que resista cuando vengan las tormentas. La sucesión apostólica no es una curiosidad histórica ni un dato arqueológico. Es un regalo vivo, una gracia actual, un consuelo presente. Cuando recibes los sacramentos de manos de un sacerdote válidamente ordenado, te conectas con una cadena que se remonta hasta los apóstoles, hasta Cristo mismo. Cuando el Papa define una doctrina, no habla con autoridad humana sino con la autoridad que Cristo confirió a Pedro. Cuando la Iglesia te enseña lo que debes creer y cómo debes vivir, no te impone opiniones humanas sino que te transmite el depósito sagrado de la fe que fue entregado de una vez por todas a los santos. Esta continuidad es tu ancla en un mundo de relativismo y confusión, tu brújula en un océano de incertidumbre, tu refugio cuando las olas amenazan con ahogarte. Y la promesa no solo mira hacia atrás, hacia los 2000 años que ya han transcurrido. Mira también hacia adelante, hacia el futuro que todavía no conocemos. Cristo no dijo que las puertas del infierno no prevalecerían durante cierto tiempo, o hasta que las circunstancias cambiaran. Dijo simplemente que no prevalecerían, punto. Esta es una promesa sin fecha de vencimiento, sin cláusula de escape, sin letra pequeña. Mientras exista la historia humana, mientras el tiempo siga su curso hacia la consumación final, la cátedra de Pedro permanecerá. Vendrán nuevas persecuciones, surgirán nuevas herejías, aparecerán nuevos desafíos que hoy no podemos imaginar. Pero la roca permanecerá firme porque Cristo es fiel a sus promesas. ¿Significa esto que la Iglesia no sufrirá? ¿Significa que el camino será fácil, que no habrá crisis, que no habrá momentos en que parezca que todo está perdido? La historia nos enseña lo contrario. La Iglesia ha pasado por periodos oscuros, por épocas en que pareció que el barco de Pedro se hundiría bajo las olas.
Ha habido papas indignos, escándalos terribles, divisiones dolorosas, apostasías masivas. Y sin embargo, siempre, cuando la noche parecía más oscura, ha amanecido una nueva luz. Porque la Iglesia no es preservada del sufrimiento sino en el sufrimiento, no es salvada de la cruz sino por la cruz. Cristo mismo sufrió y murió antes de resucitar, su Iglesia sigue el mismo camino, muriendo y resucitando en cada generación, crucificada y glorificada, humillada y exaltada. Hoy, mientras el mundo celebra su autonomía de Dios, mientras la cultura moderna proclama que el hombre es la medida de todas las cosas, la cátedra de Pedro sigue proclamando la verdad antigua y siempre nueva: Dios es Dios, el hombre es criatura, Cristo es el único Salvador, la Iglesia es su cuerpo místico. Esta proclamación no es popular, no gana aplausos, no busca agradar a las mayorías. Pero es verdad, y la verdad permanece aunque el mundo entero la rechace. 2000 años de historia lo prueban, los que se opusieron a la Iglesia desaparecieron, los que la persiguieron fueron olvidados, los que profetizaron su fin fueron desmentidos por los hechos. Y la cátedra permanece, no porque sea fuerte sino porque quien la sostiene es todopoderoso. Entonces, ¿qué haces tú con esta verdad? ¿La recibes como el tesoro que es, o la tratas como una información más entre millones? La continuidad de la sucesión apostólica no es un dato neutro, es una invitación, un llamado, un desafío. Te invita a confiar no en la sabiduría humana sino en la promesa divina. Te llama a permanecer firme cuando todo a tu alrededor se tambalea. Te desafía a creer que Dios cumple lo que promete, que Cristo no abandona a su Iglesia, que el Espíritu Santo guía a los sucesores de Pedro incluso en medio de la debilidad humana. 266 papas han ocupado esta cátedra, y cada uno de ellos, con todas sus limitaciones y grandezas, ha sido un eslabón más en la cadena de oro que conecta nuestro presente con aquel día en Cesarea de Filipo. Y la cadena no se romperá. Continuará hasta el día en que Cristo regrese en gloria, hasta que el tiempo se pliegue sobre sí mismo y la historia llegue a su consumación. Hasta entonces, hasta ese día final, la cátedra de San Pedro permanecerá como testimonio viviente de que las promesas de Dios son más fuertes que todos los poderes del infierno. Porque Él lo dijo, y Él es fiel. Para siempre.